con Eduardo López porque la CETERA hizo una investigación y un informe acerca de qué es lo que fueron de estos 3.000 jardines prometidos. Eduardo, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación y les agradezco que me inviten un día que no hay paro, como ustedes siempre hacen, que les preocupa el tema educativo. De los 3.000 jardines que prometió justamente hoy, que no hay paro, ha construido solo 3. De los 3.000, 3. Está uno en Altagracia, otro en la localidad de Malvinas Argentinas y otro en Río Ceballos, Córdoba. Ahora es un escándalo. ¿Tres de lo que prometió? Sí, también lo dice Margarita Stolbizer, también lo dice chequeado.com. Pueden buscarlo ahí en las redes. Margarita Stolbizer presentó un informe en la Cámara de Diputados pidiendo dónde está la plata de esos 3.000 jardines que prometía Mauricio Macri. ¿Eso qué significa? Que hoy hay 800.000 chicos sin clase. No hay paro. Solo nos invitan ustedes para que nosotros podamos visibilizar que hoy hay 800.000 chicos sin clase. Lo dijo Mauricio Macri, hay 800.000 chicos sin jardines, entonces vamos a construir 3.000 jardines. Lo dijo en el 15, estamos en el 19, construyó solo 3. Entonces hay 800.000 chicos que necesitaban el jardín, según Mauricio Macri, que hoy no lo tienen. Hoy los culpables no somos los maestros, pero los grandes matutinos no van a titular. Hoy hay 800.000 chicos sin clase por un paro de Mauricio Macri. Ahora, pero después esa promesa que hizo el presidente Macri, como recién lo veíamos en el debate presidencial, después no hablaba de la construcción de 10.000 aulas, que tampoco se cumplió, claro. Eduardo. Y 3.000 jardines. Después dijo 10.000 aulas. Como todos sabemos, un aula es mucho menos que un jardín. Es decir, un jardín puede tener 30 aulas. Como una primaria que tiene primer grado, segundo grado. De las 10.000 aulas que no son jardines, sino que se le adosa a un jardín una aulita, vamos a decir, que ya existía. ¿Cuántas hay? 150 aulas. Debería haber 10.000. Hay 150 aulas. ¿Qué diferencia hay entre un aula y un jardín? El jardín tiene la directora, el edificio, etcétera, etcétera. El aula se le suma en el patio de una escuela una aulita más. ¿Cuántas hicieron? 150. Mirá, este es un jardín, no sé si lo puede tomar, de Chascomús. Uno de los 3.000 que iban a hacer. Uno de los 3.000 que iba a hacer. Está abandonado. Esto está pasando hoy, Eduardo, en la ciudad de Buenos Aires. Eduardo, esas fotos que vos tenés ahí, muéstralo de vuelta, el de Chascomús. Sí. Se empezó en la gestión Macri y quedó a mitad de camino. Exacto. Es un intento de jardín. Es Macri contra Macri, porque empezó en el 2015 diciendo vamos a construir 3.000 jardines. Construyeron 3. Algunos los empezaron a construir, los abandonaron, como este de Chascomús. Los que finalizaron son los que recién nombré. Quiero decir la verdad, de los 3.000 construyeron 3, digo cuáles son, se pueden ver físicamente, en Altagracia, en Malvinas Argentinas y en Río Ceballos. ¿Qué fuente utilizo yo? El sistema de seguimiento físico-financiero de proyectos de inversión del Ministerio de Hacienda. Es decir, doy datos oficiales. De los 3.000, 3. López, si en la campaña 2015 el gobierno dijo 3.000 jardines de infantes y eventualmente después lo reconvirtió en 10.000 aulas, pero en todo caso había una promesa concreta, uno supone que al menos en el presupuesto 2016 esto debía estar reflejado de alguna manera. La pregunta es, ¿a dónde fue la plata de los 3.000 jardines de infantes? Es lo que se pregunta Stolbizer, porque están aprobados y se... ¿Hizo una denuncia penal Stolbizer por esto? No, creo que una denuncia penal y una en la Comisión de Seguimiento Presupuestario del Congreso de la Nación. Y una penal también, exactamente. ¿Dónde está la plata? No sabemos. Sabemos que los jardines no están y que esos chicos hoy, que no hay paro docente ni de Baradel, ni de López, ni de Aleso, están sin clase. Porque hay un paro silencioso de los gobernantes. ¿Dónde fue la plata? Siempre se aprueba. Ahora nunca se ejecutan. Calculo que habrá ido a otros menesteres, para ellos más importante que educación. Para nosotros no hay nada más importante. En esas palabras que decía Mauricio Macri, porque no solo en el 2015 promete los 3.000 jardines de infantes, sino que miren lo que dice. Está comprobado en el mundo que los chicos que tienen posibilidad de ir a un jardín de infantes tienen más posibilidades de terminar el secundario. Y eso es justicia social, equidad. Y por eso trabajaremos en este sentido, porque hay en la Argentina 600.000 niños que no tienen acceso a un jardín de infantes de 3 años. Por eso queremos construir 3.000
de los cuales 150 construiremos este año por el 2016 y 4 estarán destinados a La Pampa. Esto lo dijo en el año 2016 el ingeniero Luigi, al inaugurar el monolito del jardín. ¿Se hizo el jardín de ingeniero Luigi en La Pampa? Esto fue en el 16. ¿Hoy está construido? No. Ahora, Eduardo, ni siquiera donde anunció él que se iban a hacer los 3.000 jardines, se hizo el jardín. Ingeniero Luigi y La Pampa. cuando venís, generalmente lo conversamos y creo que vale la pena. La ideología del gobierno quedó en evidencia cuando el gobierno, el primer presidente en Olivos, él habla de caer en la escuela pública. Ahí quedó, es un Sí. claro ejemplo de lo que piensa el gobierno sobre educación. El gobierno quiere cuidar privilegios, entonces detesta la educación, porque los educadores ampliamos derechos. Por eso hay animales sueltos, hay intratables que nos maltratan cuando hacemos un paro, pero cuando hay clase hoy, cuando están todas estas familias buscando vacantes, solo ustedes nos llaman y les vuelvo a agradecer. Hoy hay miles de familias que no tienen vacantes en la escuela pública. Esto es Pagola y Alagón, Pompeya. En Bacacay al 3500, una escuela del Distrito 12, la directora se llama Clara Streger. Hoy empezaron las clases, no hay maestros de 4º grado y de 5º grado en el turno mañana, porque no hay quien quiera trabajar de maestro. Las familias no tienen vacante para sus hijos. Los maestros no se consiguen porque cobramos poco en todo el país. No construyen escuelas. ¿Cuál es la ideología del gobierno? Vayan a vender limones, vayan a vender a Vietnam, como dijo. Para vender limones a Vietnam no se necesitan escuela pública. Como la escuela pública quiere producción, trabajo, desarrollo, caen en la escuela pública, porque ese es el modelo que quieren ellos. El modelo que queremos nosotros es una escuela que garantice la igualdad de oportunidades. Yo hoy estuve 7:30 de la mañana en la escuela de cerámica. Que la querían cerrar, la querían trasladar. ¿Qué cosa? A ver, hoy hay chicos que vienen sin carpeta, porque no tienen. Hay padres que están sacando crédito para sacar una cartuchera. Hoy hay hambre, hoy hay chicos que vinieron sin delantales que nos dijeron a los maestros, me lo olvidé. Sabemos que no se lo olvidaron, es que no lo tienen. Vamos a pelear para que haya escuela pública. Los gobiernos no quieren que eduquemos. Nosotros vamos a educar. Ahora, las escuelas no son galpones. En 3 años, hace 3 años los maestros estábamos el 80% por arriba del nivel de la pobreza. Este año el 80% estamos por debajo del nivel de la pobreza. Las escuelas no son galpones donde se naturaliza la pobreza. Vamos a pelear para que el amor que hay en la escuela pública se transforme también en presupuesto de los gobiernos. Queremos vacantes para estas familias, queremos que se construyan este jardín y los 3.000 jardines que prometió Mauricio, en el debate presidencial los prometió. 2.997 del Changuí. Claro, por lo menos le faltan 2.997, exactamente. Y Eduardo, vamos yo a quiero pelear para hacer eso. un comentario sobre lo que vos decís, que soy Sí. madre, que tengo hijos que tienen 4 años y medio y que conozco perfectamente la problemática de conseguir una vacante para los chicos de jardín. Aún más problemática para aquellos que van, hablo de la capital federal, a jardín maternal, porque hay que Totalmente. mostrar la condición de marginalidad y es una condición que lamentablemente creció muchísimo, entonces los cupos cada vez son más reducidos. Y quiero remarcar que esa promesa de los 3.000 jardines impactó y caló hondo en muchos ciudadanos, en muchos jefes de familia, en muchas jefas de familia principalmente, porque era una ilusión, era la posibilidad de no vivir un conflicto permanente cuando además tenés que salir a trabajar y los nenes no tenés dónde dejarlos. Esa problemática de la que en su momento Mauricio Macri se apoderó y se adueñó, generó expectativas, generó ilusión, que de los 3.000 jardines prometidos se hayan construido solo 3, cuando además el crecimiento poblacional sigue en aumento, es hablar de muchos chicos que están en la calle, es hablar de muchos chicos que no tienen la posibilidad de ser educados. Y lo digo con conocimiento de causa porque sé lo que es en la capital federal, la dificultad que hay para conseguir un colegio, lo que es conseguir un jardín de manera pública. Y evidentemente la otra lectura que uno puede hacer, y acá podés coincidir o podés no coincidir, es que para el que tiene un poquito te impulsa a ir a la privada, y es la detonación de la escuela pública con el prestigio que ha tenido además históricamente, y que está alentando de esa manera lo que es la educación privada. Sí, absolutamente. Y el que no tiene plata
lo tiene que mandar a la casa de la tía, a una vecina. En los talleres clandestinos del barrio donde vivo yo, ponen una tele y los chicos, 20, 30 chicos que no tienen vacante, mirando la tele todo el día mientras las madres tejen, cosen. Lo que todos aprendimos, los que estamos en el estudio, el 80% de lo que aprendimos, lo aprendimos de los 0 a los 5 años de vida. Porque se aprende a aprender, se aprende a pensar. El pensamiento está estructurado como un lenguaje. Es muy importante la educación temprana. Para llegar a la universidad tenés que hacer el jardín. Lo que dijo Mauricio Macri acá en el 16, cuando inauguró una escuela que no terminó, es verdad. Quienes tienen mejores resultados en el secundario y en el terciario son los que hicieron el jardín más tempranamente. Ahora, yo quería... Eso no tiene vuelta atrás. Si no hay vacante y no tenés plata, tu hijo, tu hija está condenada a luego fracasar en la primaria y en la secundaria más adelante. Eduardo, quería preguntarle a Mariano Martín, que es especialista en sindicatos, en gremios, en política gremial, si los gremios docentes fueron los gremios, bueno, más duros que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, son los más críticos a las políticas que Cambiemos viene empleando. Y después viene el desprestigio desde el gobierno para con los docentes, que hacen política, que toman de rehenes a los chicos. ¿Cómo está esta relación entre los docentes, gremios docentes y el gobierno, Mariano? Sí, creo que los gremios docentes, en particular lo que ha sucedido con la órbita de Cetera, esta UTE, esta SUTEBA de Roberto Baradel, etcétera, etcétera, son los sindicatos más visibilizados como en la rivalidad con el gobierno. Pero te agregaría, Adrián, que no es una rivalidad promovida por los sindicatos, por el contrario, y por eso comentábamos hoy más temprano esta idea de que el gobierno especula con los tiempos para no convocar a la paritaria y para empujar a los sindicatos nuevamente a un conflicto. Es decir, hoy tiendo a pensar, y los hechos me parece que me dan la razón, las acciones del gobierno son las que están creando el caldo de cultivo necesario para un paro nacional y no la conflictividad y la intencionalidad de los gremios docentes. Por eso te digo que más que esta oposición que se ve entre gobierno y sindicatos docentes, me parece que hay más un intento ligado estrictamente al marketing político de poner del otro lado del ring a los sindicatos docentes, porque eso entienden que dentro de Cambiemos le suma al electorado propio. Por lo menos solidifica el electorado propio. No sé si agrega a otros votantes, porque obviamente cuando un conflicto docente se extiende en el tiempo, son cada vez más los padres afectados. Muchos de ellos seguramente habrán votado a Cambiemos en algún momento, pero hoy concretamente entienden que para soldar ese voto propio les sirve al gobierno. Bueno, el ministro de Trabajo bonaerense hablan de que ustedes hacen política, de que son gremios kirchneristas, ¿no? El desprestigio permanente, a eso me refería. Sí, coincido. Año 16, Mauricio Macri presidente, Vidal gobernadora, Larreta jefe de gobierno, Baradel en provincia, quien les habla en capital, Aleso en Cetera, empezaron las clases. No hubo conflicto. Y teóricamente éramos kirchneristas. ¿Qué año? 16, con Macri presidente. Yo mismo firmé la paritaria con Triaca. Estaba Esteban Bullrich de ministro de Educación Nacional. Teóricamente, si somos opositores por definición, no teníamos que haber empezado las clases. Perdón, y ustedes, según Vidal, merecían un salario de 40.000 pesos 40.000 en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no hacemos política con la educación. Es muy importante la educación como para no andar haciendo política. Ahora, ¿qué pasó en el 16 que no pasó en el 17, 18 y 19? En el 16, Macri cumplió con la paritaria. En el 17, 18 y 19, no. La paritaria es una ley. Entonces, desde ya que nosotros no hacemos... Bueno, yo mismo empezábamos las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Recordarás, no había conflicto en la Ciudad de Buenos Aires. Y el desprestigio no está acá en este maravilloso canal que luchan por informar la realidad. El desprestigio está en algún canal de televisión, pero hoy no sabes la de historias de amor que hubo en la escuela pública, no sabes la de llantos que hubo, la de esfuerzo de los padres por comprar el delantal, por comprar el lápiz. Hay una historia de amor que nunca es televisada, que es entre la comunidad educativa y los docentes, de manera tal que el desprestigio está para las cámaras de algunos medios que no son Cualquier familia, tu abuela, tu abuelo, la abuela tuya, siempre te va a decir estudiar. Estudiar, no importa en una privada o en estatal. El amor de la comunidad educativa por la educación no está desprestigiado. Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Mi abuela me lo dijo antes de morir. Vos, tarambana, estudiá. Eso me dijo mi abuela, me acuerdo, fueron las últimas palabras. Ese amor está, yo lo viví en las escuelas. El esfuerzo de un cartonero es para que el nene vaya a la escuela.
Entonces es importante conseguir la vacante, es importante educar y es importante que en las escuelas no se naturalice la pobreza. Yo agradezco a la comunidad educativa, agradezco a este canal que nos llama hoy para que podamos visibilizar los problemas que hay en la educación, porque lo que queremos es educar, es resistir y es soñar con una escuela para todos. Yo quería agregar un dato y compartirlo a cuento de lo que decía Lu con Adrián y pedirle una breve reflexión a Eduardo López. Cuando hablamos de caer en la escuela pública y cuando hablamos de aquellos que tienen la posibilidad de ir a la escuela privada, también estamos entrando en algún sentido en una disyuntiva falsa. ¿Por qué? Porque en la Argentina prácticamente la educación privada pura no existe. La educación privada pura está recluida en los barrios cerrados, en los country, etcétera, etcétera, a donde todo el valor de la cuota va a cubrir los costos y la rentabilidad de aquellos que dan la educación privada. En el resto, en la inmensa mayoría de los establecimientos de educación privada, lo pagamos todos. Entre el 40 y el 100% de la cuota de los colegios públicos, de los colegios privados, por ejemplo, los confesionales, aquellos que están administrados por la Iglesia Católica Argentina, sale de los impuestos de cada uno de nosotros, sale de lo que cada uno ponemos. Entonces, cuando se hace esa distinción tan sencilla de, bueno, hay una educación y hay otra educación, no es tan distinto. La educación privada, la gran mayoría en la Argentina, y sobre eso no hay problemas en la paritaria. Vos fijate que es muy difícil que vayas a escuchar a los administradores de los colegios privados que reciben subvención del Estado quejarse amargamente o hacer paro o hacer algún tipo de media fuerza. Generalmente esas paritarias resultan bárbaro, no hay ningún inconveniente y los únicos malos de la película son los dirigentes sindicales. Sí, absolutamente. Yo respeto muchísimo a las familias que eligen la escuela privada, en la mesa familiar esa es la decisión. Lo que le exigimos a los gobiernos es que los gobiernos respeten a las familias que eligen la educación estatal, porque lo dicen las leyes. El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que tiene que tener una vacante. No es obligatorio que la mamá mande a su hija de 1 año al jardín. No es obligatorio. La obligatoriedad empieza de los 4 años, no del año, 2 años, 3 años. Pero sí es obligatorio para los estados, si la familia elige educación temprana, darle una vacante. Eso sí es obligatorio. Eso se llama universalidad. No es obligatorio para ella mandar a su hija de 1, 2, 3 años, pero sí es obligatorio que si ella o vos elegís mandar a tu hija a la escuela... Tener un lugar. Tener un lugar. Yo lo hice. Y hoy mis 2 hijas estudian en un terciario. Yo desde el año de vida las mandé al Casa Cuna. Recomiendo mandarlas a una educación temprana. Bueno, dice Emilia Ferreiro, Jean Piaget, los países avanzados dice, eduquen desde temprano. Y yo elegí la estatal también, pero respeto a las familias que eligen la privada. Pero el problema no es estatal o privada, sino que es que los gobiernos respeten a las familias que eligen estatal o privada. Y la estatal la tienen que administrar los gobiernos. Eduardo, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Muy amable.